Dispón tu corazón y tu mente para dejarte guiar por la voz de Dios en cada enseñanza. Comencemos. Amigos y hermanos queridos, qué gozo es que esté con nosotros en su programa que semana con semana estamos transmitiendo en los comentarios del repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta semana nos tocó estudiar fascinantemente la lección número 8 titulada El poder de la resurrección de Cristo. Y Pablo nos llevó esta semana a través de muy buenos argumentos para demostrar y defender con la corriente que existía en sus tiempos de los que no creían en la resurrección de Cristo. Y gracias a Dios nos dejó muy buena enseñanza para que nosotros podamos compartirlas con ustedes a través de esta plataforma digital. Vamos a comenzar con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana que nos guíe en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por un sábado más que nos regalas para estar reunidos, estudiar de tu palabra, comentar sobre ella y aprender de ti, Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe en este día. En Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, el versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Nosotros lo vamos a leer y va a aparecer en su pantalla. Dice así: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún está en sus pecados. Desde el primer inicio, Pablo nos va a llevar a través de esta defensa que él hace acerca de la resurrección de Cristo. Había una corriente dentro de la cosmovisión de la iglesia de Corintio en que negaban la resurrección de Cristo. Y eso no era nuevo. En época de Jesús existía igual una corriente que negaban la resurrección de los muertos. Y actualmente, pues hay gente que no cree que lo que dice la Biblia sea cierto. Incluso creen que no existe la resurrección de los muertos. Hay gente que todavía cree que las muchas historias de la Biblia pues son cuentos, ¿verdad? Que no se apegan a una realidad histórica. Y entonces Pablo en esta semana nos demostró, yo pienso que incluso hace una demostración teológica, lógica, jurídica, ¿verdad? Porque dice, pues hay testigos. Exacto. Incluso hay testigos y como vamos a ver en los versículos más adelante, incluso no nada más hay un testigo, dijo, hay muchos testigos y muchos de ellos están vivos incluso, ¿verdad? Muchos de ellos están vivos. Y una de las preguntas o ideas principales que que vamos a tener aquí para dejar este tema bien entendido es ¿por qué Pablo hace énfasis en los testigos oculares de la resurrección de Jesús? Bien importante que haga énfasis en los testigos oculares. Y nos lleva a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 5 al 8. Que quiero enfatizar que todo el capítulo 15, Pablo va a hacer una demostración con pruebas contundentes de que Cristo sí resucitó. Pero el versículo se encuentra entonces en el capítulo 15, versículo del 5 al 8, va a aparecer en la pantalla y nosotros lo vamos a leer aquí en nuestra Biblia. Lo leo, dice así: y apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles.
y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y me llama la atención que Pablo dice en el versículo 6 que apareció a más de 500 personas a la vez. No es que haya aparecido 500 veces, sino que había 500 personas cuando él apareció, lo cual implica que hay mínimo 500 testigos, ¿verdad? Y enfatiza, muchos aún viven. ¿Qué nos pueden decir de eso? Yo creo que aquí hay algo muy importante. Lo que Pablo está demostrando es que las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, ya estaba predicho que Jesucristo iba a resucitar. Más adelantito lo vamos a ver, hablando de las primicias. Pero aquí está dando las evidencias contundentes, nos está diciendo que no es un mito, no es una invención humana, sino es una historia. Las historias son verdaderas, son reales. Por eso, como usted bien lo dijo hace unos minutos, también tiene algo jurídico porque está presentando testigos oculares que estuvieron realmente con Cristo Jesús, que lo vieron, que lo palparon, y aparte de ellos, ¿verdad? Hay 500 personas más, no solamente están los apóstoles. Ahora, ¿por qué es tan importante, Lee, que haya testigos? ¿Por qué es importante que existan testigos en hechos reales? ¿Por qué es importante? Todos los hechos históricos prevalecen a través de la historia por la declaración de los testigos. Un testigo, para que sea un testigo viable, idóneo, tiene que haber visto el hecho o haber escuchado las palabras que se pronunciaron en ese hecho, ¿verdad? Dos cuestiones bien importantes: haber visto el hecho y que hayan escuchado las palabras que se dijeron en ese hecho, de las cuales van a testificar, ¿verdad? Y la resurrección, o el hecho histórico de la resurrección, pueden existir muchos documentos que certifiquen una resurrección, pero la prueba idónea es el testigo ocular. La muerte y resurrección de Jesús tan solo se está cumpliendo una promesa que ya había sido escrito en el Antiguo Testamento, ya había sido dicho desde la ley de Moisés, desde los profetas, los salmos, lo mencionaban. Y cuán importante era centrarnos en algo real, como lo acaba de mencionar, algo que sí sucedió. Y por lo tanto, para poder confirmar que ese hecho histórico era real, estaban los testigos. Y muchos de ellos aún se les podía preguntar, porque muchos de ellos todavía estaban. Y esa es la parte en donde debemos centrarnos, que la muerte y resurrección de Jesús no es algo que simplemente se está contando de boca en boca y que nadie lo vio. No fue así, fue algo que sí sucedió, que sí está en la historia, que sí habían personas, en ese momento habían personas que podían confirmar que eso era real y que por lo tanto tan solo se estaba cumpliendo lo que ya había sido dicho. Las promesas de Dios siempre se cumplen. De hecho, en el primer argumento que hace el apóstol Pablo, menciona en el versículo 3, dice, 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en el versículo 4
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo está haciendo un énfasis de una verdad que ya estaba escrita y cumpliéndose en el tiempo presente con testigos oculares, mínimo 500, ¿verdad? Pero fueron más de 500. ¿Y por qué era importante entonces de que confiáramos en que la resurrección de Jesús era algo real? Porque entonces, si no era real, entonces en vano estaban predicando. Sí. En vano estaban confiando en alguien que no había existido. Era vana ahora sí, la fe en que tenían en alguien. Era cuán importante era que eso era real y que sí estaba confiando en alguien que sí existió, que sí resucitó, y no solamente eso, sino que además esa muerte traía un propósito, que era el perdón de nuestros pecados. Sí. Y limpiarnos de cada una de ellas. Yo creo que el último testigo vivo tuvo cerca hasta del siglo I, en 98, cuando murió el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando escribió el Apocalipsis. Exacto. Más o menos, o sea, hasta esa fecha todavía hubo un testigo vivo de que Cristo había resucitado. Ahora, haciendo más énfasis en lo que nuestra hermana Villanet comenta, ¿cómo podemos nosotros realmente darle el valor que la Escritura le está dando a los testigos? Yo pregunto, Lick, usted que practica la abogacía, ¿puede haber testigos sin que hayan visto ocularmente? ¿Puede existir? ¿Es sustentable, es sostenible ante una corte, ante un juzgado, que un testigo aparezca, bueno, yo vi y sin embargo no vio, o sea, solo está inventando? ¿Se puede sostener una mentira ante un tribunal? No, es un testigo falso, ¿no? Ahora, pregunto, los apóstoles, el apóstol Pablo, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por testificar que realmente sí vieron a Jesús, sí existió, lo vieron, lo palparon. La misma vida que ellos arriesgaron, yo creo que este es el testimonio más verídico que podemos encontrar. Ahora, para nuestro tiempo, si alguien nos dijera, bueno, eso fue en el pasado, pero ¿cómo tú sabes que realmente ellos tuvieron la razón a pesar de que dieron su vida? Yo creo que el testimonio más grande es lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestra vida, que Él nos está transformando. Entonces esto no es un mito, sino es algo histórico, pero para nosotros los cristianos también es un poder vivificante, porque recordemos que Cristo ascendió a los cielos y está en los cielos, y Él no nos ha dejado sin evidencia, y las evidencias somos nosotros, porque nosotros estamos ahora testificando que realmente Jesucristo resucitó. Sí. Y es una responsabilidad que ahora que conocemos de este hecho histórico y que además es algo real, que sí sucedió, es una responsabilidad como cristianos, porque tenemos un gran compromiso con ello. Jesús dejó una tarea para nosotros, en Mateo 28, 19 al 20 lo menciona: id y proclamad y haced discípulos y bautícenlos además. Esa parte de tener que bautizar a alguien, que hablando de la muerte y resurrección de Jesús, viene siendo también una parte donde se muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre en Cristo Jesús. Cuán importante es que en el momento que nosotros lo aceptamos y también lo hacemos de manera pública y lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor y el que perdona nuestros pecados. Era bien importante que quedara bien sentada la base de la resurrección, Claro. del Cristo que se estaba predicando, ¿verdad? Porque si no, imagínense, Pablo lo menciona en capítulo 15, versículo 14 al 19, versículo 14 al 19, donde dice: y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque lo que estamos predicando luego entonces, pues es una mentira. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos predicando una mentira. Y entonces, si Cristo no resucitó, el sacrificio en la cruz, pues no tiene ningún efecto, seguimos todavía en nuestros pecados. Porque si bien es cierto, la cruz es un sacrificio, la victoria y la resurrección. La victoria y la resurrección, ¿verdad? No tendría sentido que estuviéramos aquí ni profesar en un Jesús si todavía sigue en la tumba. ¿Qué sentido tendría? Yo creo que estaríamos perdiendo el tiempo y sobre todo, cuán equivocados hubieran estado esos testigos que dieron la vida creyendo en que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él había resucitado. Y en esa esperanza ellos se entregaron todo, tanto bienes materiales como la vida misma, para defender que realmente Jesucristo había vivido. Aquí, ¿qué fuera de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué caso tiene estar aquí? Ningún. ¿Estaríamos perdiendo nuestro tiempo? Yo creo que estaríamos mejor en otro lado, pero menos aquí, ¿verdad? Dando tal vez rienda suelta a nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero estaríamos seguros hacia dónde vamos. Pero ahora también quiero agregar, tenemos la certeza de dónde estamos, por eso Amén. estamos aquí. Amén. Y nos constituimos también nosotros como testigos, no solo los que en la historia defendieron, sino también nosotros estamos defendiendo que Cristo vive porque nosotros hemos experimentado ese poder transformador. Cristo es real. Sí. El hecho de estar aquí y luchar con la ayuda del Espíritu Santo a vencer a todas aquellas dificultades que tenemos y tentaciones, es una prueba de que Cristo resucitó. Si no, entonces, ¿qué razón tendría? Y esto nos hace entender que nosotros no vamos a ganar el cielo por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús, porque es en Cristo quien se centraliza nuestra esperanza de vida. Si Cristo no hubiese resucitado, todo fuera en vano. Sin embargo, nosotros no creemos en un Cristo que solo murió, sino que resucitó y que aún más ascendió al cielo e intercede por nosotros y muy pronto vendrá. Son como la contracara de una moneda, ¿no? O sea, no puede existir una ni la otra. No podía existir la cruz sin la resurrección y no podía existir la resurrección sin la cruz, ¿verdad? Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, estamos en nuestros pecados. Pero gracias a que Él resucitó, tenemos esperanza, que es la razón por la que estamos aquí. La esperanza de que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Ahora, otra pregunta interesante que a veces nos preguntamos, queridos amigos, es ¿cómo resucitó Jesús? Porque eso también nos va a llevar a cómo resucitarán los que en la segunda venida de Cristo, por su gracia, resucitemos, los que vayamos a dormir. Jesús también dejó bastante prueba contundente de cómo era su cuerpo, ¿no? Yo recuerdo que he leído cuando Tomás, que era el que no creía, dijo, yo hasta que no lo vea, hasta que no toque sus heridas, hasta que no meta mi dedo en su herida, no voy a creer. Porque
Jesús no resucitó en forma incorpórea, inmaterial, ni como un fantasma, sino fue un cuerpo real. Se le apareció a muchos e incluso comió. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Lo que usted está diciendo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y quiero leer para que nuestros amigos y hermanos tengan la base bíblica de lo que usted acaba de comentar. Dice el versículo 39. Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo. O sea, Jesucristo está dando las evidencias de que Él es carne y hueso, pero con la naturaleza glorificada. Más adelantito lo vamos a explicar un poquito. El versículo 40 dice, al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, y él tomó y comió ante ellos. Después le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús ahí está dando la evidencia que resucitó de carne y hueso. La diferencia es con la naturaleza glorificada, que más adelantito vamos a explicar. Y creo que ahí les dice, soy yo mismo, ¿no? Sí, soy yo mismo. Como veis, o sea, que antes, como era antes, soy hoy, con la naturaleza glorificada, ¿verdad? Y existía también la corriente inmaterial de los espíritus, de los fantasmas, porque él les da evidencia de que puede comer y de que puede, ¿qué más le dieron? Le dieron un pescado asado. Ajá. Y pan. Cosas que un espíritu inmaterial no puede hacer, ¿verdad? Ahora, esa corriente ya existía desde antes y existe ahora también, ¿verdad? Ahora, los quiero llevar también a Filipenses 3:21, donde dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Y está hablando de la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga a decir, si por la gracia de Dios resucitamos, es la forma en que vamos a tener ahora, por gracia de Dios, la glorificación de nuestros cuerpos. Pero vamos a hacer materia, únicamente que ya será glorificado, ¿verdad? Entonces, quisiera dejar claro en la mente de nuestros oyentes que no vamos a resucitar en una forma inmaterial, en una forma incorpórea o espiritual solamente, sino pues nos vamos a ver, ¿verdad? Claro, glorificado por la gracia de Dios. También estos textos están contradiciendo la ideología de que cuando el ser humano muere, el cuerpo se va al polvo y el espíritu se va a Dios de forma desencarnada. Eso tampoco enseña la Biblia, ¿no? Aquí está diciendo que Jesús no resucitó en espíritu, sino Él resucitó en cuerpo y alma, materia, hueso y carne. Y lo que usted decía también, Lee, aquí en el versículo 27, cuando Tomás, en la primera ocasión que Jesús se presentó en el aposento alto, está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29.
Dice, Jesús le dijo, 27, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús agrega, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, dichosos los que no vieron y creyeron. Aquí realmente Jesús está siendo muy contundente. No está dejando la idea de que el ser humano, cuando muere, se va, el espíritu vuelve a Dios de formas encarnadas. Eso no existe en la Biblia. No. Es una mala interpretación. Aquí Jesús nos está diciendo muy claramente que Jesús resucitó. Ahora, quiero irme a esa parte que explica el apóstol Pablo, que él usa tres metáforas o tres analogías, que la semilla hay que sembrarla. ¿Y qué pasa cuando se siembra? Bajo la tierra muere, pero surge una vida nueva que es la planta, ¿verdad? Él hace esa analogía. Lo mismo cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo terrenal corrupto es puesto en la tumba, pero con el poder de Dios vamos a salir a una vida, ¿no? Así como la semilla, ¿no? Está haciendo el apóstol Pablo esa descripción tan lógica y tan clara para nosotros. Y luego dice que hay diversos tipos de cuerpo. Sí. Los terrenales, los celestes y el cuerpo glorioso también, la gloria del resucitado, va a recuperar al cuerpo terrenal caído, ¿verdad? Pero no con las mismas tendencias, sino con una nueva naturaleza, ya sin pecado. Algo que menciona el libro, es un devocional, Maranata, el Señor viene, del 20 de octubre, en la página 311, voy a parafrasear solamente. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. Aunque nacemos de nuevo, será un cuerpo glorificado, pero vamos a poder también identificarnos. ¿En qué sentido? A Jesús lo identificaron por su voz, porque si no hubiesen dicho, no te conocemos. Pero sin embargo, sus discípulos identificaron que era Jesús, aunque con un cuerpo glorificado, porque aunque él dijo, voy a ir a mi Padre todavía, pero sabían de que Jesús, era Jesús el que se les estaba apareciendo. De igual forma nosotros confiamos en eso, que si un día descansamos o nuestros seres queridos llegan a descansar, pues vamos a tener ese encuentro. Vamos a tener ese encuentro, pero será con un carácter, cada uno con su propio carácter, pero todos con cuerpo glorificado. Gloria a Dios, es la esperanza que tenemos de que un día resucitaremos glorificados. O sea, mi cuerpo, dijo Jesús, yo soy, pero glorificado, ¿verdad? Y pues es la mayor esperanza que tenemos. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. El tema está bien interesante para seguir investigando sobre eso. Pablo nos da mucha evidencia y muchos versículos. Pues agradecemos a nuestros amigos que nos siguen a través de la pantalla. Le invitamos a que la próxima semana se conecte otra vez con nosotros y que nos siga para seguir aprendiendo en este viaje maravilloso que estamos haciendo a través de la iglesia de Corintios. ¿Nos termina en oración, hermano? Muy bien, oramos, mis estimados amigos y hermanos. Cariñoso, eterno, buen Padre, santo es tu nombre. Te damos muchas gracias porque nos das la certeza, la seguridad de que tu resurrección es real, está en la historia sagrada, y también hay fuente de no sagrada, pero que afirma que realmente exististe. Y hoy la evidencia más grande somos nosotros, porque tú nos has transformado. Bendícenos a todos y permítenos ser tus verdaderos testigos y también valorar todo lo que has hecho por nosotros. Danos tu bendición. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén.